Bien, vamos a seguir avanzando ahora con dos leyes fundamentales del campo magnético. Vamos a repasar un poquito el campo eléctrico, así levemente. La primera ley fundamental, que es la ley del flujo del campo eléctrico. ¿Mm? Sabemos que el campo eléctrico es un campo vectorial. Bueno, ¿a qué es igual el flujo de una superficie cerrada? Esto es un concepto matemático que lo aplicamos en física, ¿no? Ya sabemos lo que es el flujo, cómo lo calculamos, y este integral entonces, que es el concepto de flujo, ¿a qué es igual si la superficie es cerrada? Bueno, según la ley de Gauss del campo eléctrico, eso es igual a la carga neta encerrada dentro de la superficie, dividido la constante universal para homogeneizar, digamos las unidades, ¿no? De un lado y del otro. ¿Y qué sabemos de esto entonces? Bueno, sabemos que el campo eléctrico se genera en una carga positiva y muere en una carga negativa. O sea que las líneas de campo, ¿se acuerdan lo que es línea de campo, no? Repasemos. Si yo dibujo todos los vectores del campo, la línea de campo, que es una línea que es tangente, digamos, uno traza la línea que es tangente a todos los vectores, o si quieren ver al revés, los vectores son tangentes a la línea de campo, ¿m? Y que las líneas de campo entonces ¿dónde nacen? En una carga positiva y mueren en una carga negativa. A estas cargas positivas se les llaman fuentes y a estas cargas negativas se llaman sumideros, donde mueren las líneas. Ya sabemos eso, ¿ok? Si yo encerrara entonces una superficie así de Gauss, tengo un flujo saliente, ¿verdad? Porque todas las líneas salen, ¿ok? Si encierro una superficie de Gauss aquí, tengo un flujo negativo, ya sabemos, porque todas las líneas entran, ¿ok? Y si encierro una superficie así, donde están las dos cargas y son iguales, el flujo neto es cero. Eso ya lo estudiamos en su momento. Entonces, repito, esta ley es la ley que aplicamos en cuanto a la primer propiedad que tiene un campo vectorial, que es el flujo en una superficie cerrada, la aplicamos al campo eléctrico. Bien, ahora vamos a la parte derecha del pizarrón. Vamos a hacer lo mismo para el campo B. B también es un campo vectorial. Nos preguntamos entonces ahora, igual que antes, ¿a qué es igual el flujo en una superficie cerrada de ese vector, campo vectorial B? O sea, ¿cuánto vale una palabra? Esta integral. ¿Sí? Uno tendría, digamos, estaría tentado a decir, bueno, es igual a esto, ¿no? Por simetría, pero el problema es que no hemos definido carga magnética. De hecho, ya les anticipo, no existe una carga magnética, no hay lo que se llama monopolo magnético. Descartemos ese concepto. Se ha tratado de buscar el monopolio y no se ha encontrado jamás. No existe un monopolio magnético. Eso ya nos indica que no hay fuentes de líneas de campo, ni sumideros tampoco, porque si no tiene que haber dos monopolios. Un monopolio, por supuesto, positivo y un monopolio negativo, o como quieran llamarlo. Monopolo A, monopolo B. Pero eso no existe. Para ver un poquito cómo funciona esto, miremos un poco el alambre. Vamos a ver tres casos: el alambre, la espira y el imán permanente, que son los tres casos de producción de campo magnético, ¿no? El imán permanente fue el primero que se descubrió, son los trozos de roca en la zona de magnesia. Es muy difícil, por supuesto, hacer un cálculo cuantitativo sobre esto, más bien pueden ser experiencias cualitativas, pero por eso no lo hemos estudiado. Sí se puede hacer estudios cuantitativos, perdón, en los dos casos que hemos visto, que son los campos producidos por corrientes eléctricas. Tanto vamos a utilizar estas dos métodos, tanto en el alambre como en la espira, que ya lo hemos hecho. ¿Ok? Este solamente va a ser a título cualitativo. Aquí lo hemos calculado y aparte lo que me interesa en este momento no es ver cuánto vale el módulo, sino ver únicamente el sentido y ver cómo serían las líneas de campo que hasta ahora no las hemos definido. Hemos definido solamente el vector campo magnético, pero no las líneas de campo. Miremos un alambre entonces, un alambre que lleva corriente hacia arriba. ¿Cómo sería el campo magnético si lo miro así como está el alambre? Entonces el alambre, ahí. ¿Sí? Bueno, sabemos que he dibujado un vector R cualquiera, de posición. La corriente para allá, o sea, el DL, que es el trozo de conductor para allá, la electron posición del punto así, y el campo es entrante en este lugar. Del otro lado del alambre, si tengo acá mi vector R, ¿cómo sería? Corriente para allá, entonces, o DL, mejor dicho, ¿no? El DL, el trozo de conductor, R para allá, y el campo es saliente. Bien. Este dibujo no nos dice mucho, así que me gustaría verlo, este mismo dibujo, verlo de arriba. Si lo miro de arriba, veo entonces el conductor, es como rebatirlo. Ya, entonces, como van a ser ingenieros civiles la mayoría, van a tener que practicar mucho esto de verlo en vista, en corte, ¿no? Entonces, el arma está así, lo voy a ver así ahora, ¿no? Y lo dibujo así. Hago este rebatimiento de 90 grados hacia acá.
Entonces, ¿qué veo? Que la corriente sale. ¿Ven? Hay un puntito, me está indicando que veo la corriente. Este R está acá, el mismo R, pero ¿cómo es el campo ahora? El campo tiene esta dirección. ¿Sí? Fíjense, la corriente o el DL es saliente, R para allá, y el B es así. ¿Ok? Este es el mismo B que acá está entrando en el pizarrón, acá está dibujado así. Bien. Ya que estamos, dibujemos otros campos más. Este y este, por ejemplo, 90 grados cada uno. Fíjense, DL para acá, R para allá, B para acá, DL para allá, perdón, corriente para allá, R para allá, B para allá, y corriente para allá, R para allá, B para allá. Entonces, los B tienen estas cuatro direcciones a 90 grados. Por supuesto, puedo dibujar muchos más. Y al final, si dibujo todo esto, y quiero trazar una línea de campo, de tal manera que el vector este sea tangente a todas ellas, y si R es el mismo, como ustedes ven, para que el campo sea igual, ¿no? ¿Se acuerdan que en el alambre, si el alambre es infinito, B es simplemente mu 0 por la corriente dividido 2pi por esa distancia R de acá, ¿no? Entonces, si lo tengo a una distancia igual, para que sea igual el módulo, lo he dibujado así, exactamente igual, ¿cómo sería la línea de campo de tal manera que el vector siempre sea tangente a ella? Bueno, es evidente que esta línea, ¿cómo va a ser? Una línea circular. ¿Mm? Esta es la línea de campo magnético para un alambre recto. Es una línea circular concéntrica al eje del cable o del alambre. ¿Ok? Para un radio mayor, por supuesto, bueno, la trazaré por acá afuera, así, no la voy a dibujar toda para no ensuciar más el dibujo, y así entonces tendré todas las líneas concéntricas. Las líneas de campo magnético son así. ¿Qué veo de esto yo? Que así como están dibujadas no empiezan ni terminan. Si es una circunferencia, una línea circular, las líneas circulares no empiezan ni terminan en ninguna parte, obviamente, ¿no? Como ustedes ven. Ya me está llamando esto de que, bueno, si no empiezan ni terminan, ¿qué significa esto? Que no tienen ni fuentes ni sumideros. O sea, no hay polos magnéticos. No hay monopolos magnéticos. ¿Está? Miremos una espira. Esta es una espira de perfil, dibujada así de perfil. La corriente está entrando aquí y sale por arriba. Así. ¿Ok? Entra y sale. Entonces el campo magnético es así, como ya sabemos por la regla del tirabuzo, en la mano derecha, el campo es así. Noten ustedes que de la expresión, el campo magnético en el centro de la espira no era cero. Eso lo vimos en el video cuando discutimos el campo magnético en la espira. No es cero en el centro, y el campo va disminuyendo, pero digamos, si yo tomo el eje de la espira, que es el único lugar donde nosotros podemos calcularlo, siempre el campo está en el eje de la espira. Digamos, si yo lo calculo en esa zona. ¿Cómo puede ser la línea de campo? Entonces, bueno, parecería que viene de algún lado, ¿no? Y no se sabe dónde, siempre es así, y va para allá y no se sabe dónde termina, ¿ok? O sea, vendría de menos infinito a más infinito. Pero ¿qué pasa si yo quisiera calcular el campo por acá? ¿Sí? Y por acá, y hago toda una recorrida. Por supuesto que nosotros no lo hacemos, porque no tenemos las herramientas matemáticas. Bueno, las podríamos tener, pero es muy complicado hacerlo. Ustedes me tienen que creer, esto se puede medir, en el laboratorio lo hacemos, ven también fotos en los libros, tirando limaduras de hierro que se van a orientar según una línea de campo. Eso lo vamos a ver cuando vemos material magnético, lamentablemente. No puedo explicarles por qué en este momento, pero si uno tira limaduras de hierro, pequeños, limaduras de hierro, trocitos de hierro, y los presentan un campo magnético, estos se van a orientar y van a formar como líneas de campo. Ese fenómeno, como acá estamos siempre trabajando masivo todavía, lo vamos a explicar un poco más adelante. Pero ustedes me pueden creer que esto se puede, si no medir, por lo menos visualizar a nuestro nivel. En los libros está indicado, y en el laboratorio lo podemos ver, tenemos la práctica con limaduras de hierro. Lamentablemente yo acá no tengo ninguna de esas cosas, por lo tanto ustedes ahora en este momento me tienen que creer. Yo puedo hacer eso, lo puedo medir aunque sea cualitativamente con las limaduras, sin saber exactamente cuánto vale, pero lo mido por lo menos miro la dirección del campo y voy a ver esto. ¿Sí? Una cosa así. Todas las líneas salen, aparentemente parece que salieran de la espira, ¿sí? Que salieran y volvieran a entrar. ¿Sí? Pero cuando entran, no es que terminan en una parte. Siguen y atraviesan la espira y dan la vuelta. Son todas líneas cerradas, como ustedes ven. No es que empiezan acá
y terminan ahí, porque ahí no hay nada, hay vacío, no hay absolutamente nada, ¿sí? Y hay campo, ahí, por lo tanto hay línea también, en todo punto dentro de la espira hay campo, no es que se anula en una parte. Entonces la línea tiene que ser necesariamente continua. ¿Se entiende la idea? Entonces no veo, con este esquema, no veo en ningún punto específico donde empiece la línea y donde termine. Las líneas también son cerradas. Por supuesto, es más complicado todo este esquema que este, obviamente. Obviamente es más complicado. Pero la idea es lo mismo. Las líneas salen, dan la vuelta y vuelven a entrar y son cerradas sobre sí mismas. ¿Qué pasa en un imán permanente? Vamos a suponer que tengo un imán rectangular permanente. El imán permanente puede ser natural o puede ser artificial. Yo le he mostrado uno que es artificial. Bueno, lo que quiero decir es que sea tanto natural o artificial, el imán genera un campo magnético sin necesidad de una corriente. Eso lo vamos a ver también cuando veamos materiales magnéticos. Ustedes me creen ahora que o es la roca natural de magnesia o es un imán hecho por el hombre, pero permanente, no necesita ninguna corriente. ¿Qué voy a ver en este imán? Se comporta muy parecido a una espira. De un extremo del imán salen las líneas, eso lo puedo hacer también con las limaduras de hierro, y genera este tipo de campo. Ustedes lo van a ver, está lleno de dibujos así. Las líneas aparentemente saldrían de un extremo y terminan en otro extremo. ¿Sí? Y fíjense esto, por el tema que está relacionado con el campo magnético terrestre, se dio en llamar en su momento al lugar donde salen las líneas, polo norte. Y el lugar donde entran las líneas, polo sur. ¿Por qué? Por analogía con el campo magnético terrestre. ¿Mm? Se hicieron pruebas con la brújula y con un imán, entonces por analogía se dijo, bueno, si la brújula apunta al norte, cuando yo pongo una brújula cerca de un imán, de acuerdo a donde apunte, al lugar donde apunte lo voy a llamar norte, al otro lugar sur, por analogía simplemente con la Tierra. Uno podría decir entonces, si mira el imán, no, pero acá en este caso sí, veo que las líneas efectivamente salen de este punto, nacen acá en el polo norte y mueren en el sur, por lo tanto esto es el polo norte y el polo sur, de hecho se llama así, polo norte y polo sur, dando lugar a equívocos, porque en este caso entonces podría haber monopolos. Bueno, ¿qué puedo hacer? Muy simple, corto el imán en dos y me fijo qué pasa. ¿Y qué voy a ver? Que acá se genera de nuevo un polo norte y acá polo sur. Las líneas dentro del imán, si yo sigo haciendo este experimento, voy a ver que las líneas pasan de largo, no es que mueren en el sur y nacen en el norte, sino que atraviesan el imán, todas las líneas, y siguen siendo cerradas. Esto lo puedo ver partiendo el imán muchas veces, y voy a ver que siempre obtengo norte y sur, y jamás puedo obtener el sur aislado del norte. Ustedes me preguntarán, ¿y hasta cuándo puedo seguir partiendo? Bueno, puedo llegar a este nivel atómico. Si sigo partiendo, bueno, ahí se complica un poco, ¿no? Como siempre, cuando entramos dentro de la molécula del átomo, ya las cosas se complican. Pero vamos a suponer que sigo partiendo hasta el nivel de una partícula pequeña, sin necesidad de entrar en la teoría atómica, porque entonces ahí tenemos que ir a la teoría de cómo se genera el campo magnético en los materiales magnéticos como un imán, ¿ok? Así que hagamos ese ejercicio de partirlo sin llegar al nivel atómico y vamos a ver entonces siempre que el trocito que voy a obtener, por más pequeño que sea, va a tener un polo norte y un polo sur, y voy a llegar a la conclusión que las líneas en definitiva atraviesan el imán, o esa partícula, salen del polo norte, entran en el sur y son absolutamente cerradas. No hay líneas que empiecen y terminen en una parte. ¿Se entiende? No hay monopolos magnéticos. Todo esto nos lleva entonces a la ley de Gauss, para el campo magnético, para distinguirla una de otra. Una decimos que es, se llama ley de Gauss las dos porque las dos son el flujo del vector. A esta le decimos, la primera que estudiamos, que la llamamos solamente ley de Gauss, le decimos ley de Gauss para el campo eléctrico ahora, y esta ley de Gauss para el campo magnético. Bien, ¿a cuánto les parece entonces que tiene que ser igual a esa integral? Si no hay fuentes ni sumideros. Yo ahora cualquier superficie que trace, que a mí se me ocurra, cualquier superficie gaussiana, que a mí se me ocurra trazar, ¿cuántas líneas va a encerrar? Las mismas que, perdón, quiero decir, ¿qué flujo neto va a haber? Si no hay líneas que se generen dentro de la superficie de Gauss, ¿por qué no hay líneas que se generen? Porque dijimos que las líneas son cerradas. Si no hay monopolo, no se pueden generar. Entonces, todas las líneas que entren, ¿sí? Como acá, va a entrar una línea, va a salir. La misma línea tiene que entrar y salir. ¿Ok? Entonces, el flujo neto, ¿cuánto tiene que haber? Fíjense acá lo mismo. Si yo tomo todo el imán, algunas líneas ni siquiera ni entran ni salen. Esta, por ejemplo, que está acá, está dentro de la superficie, así que no la cuento. Ni entra ni sale, no produce flujo.
Alguna que está acá, por ejemplo, ahí sale, y acá ¿qué hace? Vuelve a entrar, ¿se entiende, no? Sale y vuelve a entrar. Entonces, ¿cuál es el, digamos, el censo neto, el balance neto de líneas en una superficie cerrada? Ya ustedes tienen que ir reduciéndolo, y son los Gauss del siglo XXI. Esto da un hermoso cero. ¿Ok? No puede haber flujo neto en una superficie cerrada de campo magnético. A veces ponemos acá esto idénticamente igual, ¿sí? Para recordar que es cero bajo cualquier circunstancia. No solamente en un caso particular, como esta podría ser igual a cero, si no hay carga neta podría ser igual a cero esta, pero eso sería un caso particular. Esta es cero siempre, absolutamente siempre. Entonces, esta es nuestra primera ley de campo magnético, la ley del flujo del vector B. Como ustedes ven, siempre da cero. Esto, por supuesto, es empírico, es una experiencia, pero es una ley esto. Yo no la estoy demostrando acá, ¿eh? Ojo, no van a creer que yo demuestro la ley de Gauss, porque no. Ni Gauss tampoco la demostró. Por eso se llama ley. Ya sabemos lo que es una ley, ¿no? No es, si yo pudiera demostrarla, entonces no sería una ley, sino sería el corolario de Gauss. Así que es una ley. ¿Qué estamos diciendo acá? Bueno, dimos 3 ejemplos, demostramos que las líneas son así. ¿Qué tengo que hacer? Por inducción, ya no estoy haciendo una deducción, sino inducción, digo, bueno, si es así, seguimos haciendo experimentos y vemos que es una ley de la naturaleza. Todas las líneas son así en cualquier ejemplo que a mí se me ocurra, cualquier experimento que a mí se me ocurra, siempre va a ocurrir esto. ¿Ok? Repito, no estoy demostrando nada. Solamente estoy indicando el camino que me puede llevar a pensar que esta ley puede ser así y hasta ahora se ha cumplido siempre. Ustedes saben cómo es por analogía esto, o por inducción. Yo puedo hacer esto y podría encontrar alguna vez algún experimento que diga, no, existe el monopolio. Acá no existe, pero en algún caso podría existir. Entonces esta ley no valdría como ley. Habría excepciones. Bueno, sí, efectivamente uno puede hacer experimentos, pero hasta ahora, desde que se demostró esta ley en 1840 más o menos, hasta ahora, no se ha llegado a descubrir el monopolio. Por lo tanto, ¿qué tenemos que decir? Que es una ley de la naturaleza. Es una ley perfectamente válida y la vamos a utilizar de aquí en más. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos la primera diferencia entre los campos. Esto vendría a ser lo que llamamos la primera ecuación. De las 4 que hizo Maxwell, él tomó la primera de esta como su primera ecuación, para hacer la síntesis del campo electromagnético. Y esta vendría a ser la tercera. O sea, que es la primera del campo eléctrico es esta, y la primera del campo magnético, que en el orden es, como se suele ordenar, es la tercera. ¿Ok? Bueno, en el próximo video vamos a ver qué pasa con la circulación, que sería la siguiente propiedad que tiene un campo, ¿no? Circulación del campo eléctrico, que ya la conocemos, y vamos a ver a qué es igual la circulación del campo magnético.